Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 28. Es la última frase del versículo, pero leemos todo. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Esta es la frase, esta pregunta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y pregunta, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Estaba meditando mucho en todos estos días en algo que deseo compartir. Tiene que ver, hermanos, con este tiempo final que estamos viviendo y con algunos cambios que los que tenemos muchos años de creyente a lo mejor no veíamos con tanta frecuencia en otros tiempos y que lo estamos viendo de una forma muy pronunciada en estos últimos días y que de alguna manera quedamos como perplejos, atónitos y casi podríamos decir que desorientados en algunos casos. Y tiene que ver, hermanos, con esto que la Biblia dice acá, poniendo Dios por un lado la paja y por otro lado el trigo. Y dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y se está refiriendo a la palabra de Dios o a la predicación, a la proclamación, a la ministración. Y dice, mi palabra no es como fuego, no es como martillo que quebranta la piedra. Y esa perplejidad que a mí me asalta, creo que a la mayoría también, como lo fue con el profeta Jeremías, frente a las condiciones de su tiempo, porque aunque siempre notamos al solitario profeta, no era solamente él, habían muchos otros que profetizaban y él era uno más entre todos que era como un disidente, como uno que remaba contra la corriente y que la gente no sabía distinguir apropiadamente quiénes eran realmente los profetas o el profeta de Dios entre todo esa gran cantidad de expositores, de presentadores, de proclamadores, de la profecía. Entonces, habían dos escuelas proféticas. Una era diferente de la otra, porque tenían diferentes fuentes de autoridad. Y ahí es donde el profeta quiere hacer hincapié. Dice, unos predican sobre la base de la paja y otros sobre la base del trigo. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y dice, aclara, mi palabra es diferente. El grano duro sirve para alimentar, es consistente, tiene cuerpo, pero la paja, la chala, como dicen en el norte, todo lo que sobra, hermano, eso no alimenta, no sirve, es hueco, es vacío. Y así marca, como si fuese una alegoría, Dios a través del profeta, la gran diferencia que hay entre el hombre de Dios auténtico y aquellos que a lo mejor son imitadores o como esa palabra que se ha escuchado con tanta frecuencia en los últimos tiempos llamado lo trucho, es decir, aquellos que se parece mucho, que tiene a lo mejor el mismo rótulo, que tiene todo, pero que no es auténtico, es una falsificación. Y quien dice, para mí es igual, a la corta o a la larga se da cuenta que los resultados son totalmente diferentes porque el original rinde, es bueno, tiene todas las propiedades, pero el que es falso, entonces al poco tiempo te das cuenta que era o cualquier marca de cualquier calidad no tenía la consistencia que deben tener las cosas auténticas. La religión católica apostólica, vamos a decir romana, católico romano, hoy
hacen culto igual que nosotros, cantan los coros de nosotros, palmean las manos como nosotros, tienen culto de estudio bíblico como nosotros, hablan en otras lenguas como nosotros, tienen la unción que usted le pida, la de la risa, la de que todas las nuevas unciones la tienen. Usted se va a ese lugar y dice, es un culto más, es todo idéntico. Pero si levanta la miradita está el Sagrado Corazón de Jesús, o la Virgen de Fátima, o cualquier otra virgen o ídolo que usted se imagina. Y usted queda perplejo porque dice, esto es lo mismo, ¿cómo Dios se manifiesta acá? Cambió Dios, porque ahora acepta todo, porque yo estoy sintiendo como si fuera lo mismo que siento en la otra iglesia, la misma palabra, todo parece idéntico. Hermanos, pero ¿cómo puede ser que el ídolo esté allí metido? Entonces, creo que vamos a necesitar un discernimiento muy fino, por así decirlo, de parte del Espíritu Santo, y también un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras para distinguir que hay cosas que se parecen mucho, pero que no son auténticas, porque Dios nunca se va a glorificar donde hay idolatría. Eso es, hermano, una cosa pero elemental, que Dios dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. Pero si usted saca eso, usted dice, es todo igual. Dios también está acá. Lo que están haciendo estas reuniones ecuménicas ahora, dice, pero son hermanos, todo es lo mismo. Hay testigos de Jehová, mormones, macumba, Rosacruz, qué sé yo, lo que usted se imagina, tanto, todo alabamos al mismo Dios. Las mismas canciones que se cantan en nuestra iglesia se cantan allí. Sentíamos la presencia del Señor, decía un periódico, cuando oraban, los pastores oraban a los sacerdotes le ministraban a los evangélicos, a los pastores, comían la hostia, todo parece que, hermano, se ha mezclado todo como un río revuelto, como dice el refrán, ¿no? Y nos encontramos hoy así, que también me ha pasado a mí, que estuve, por ejemplo, en una iglesia en el norte y estuve predicando la primera noche. Bueno, Dios estaba hablando y había un cantante y el pastor dijo, queremos darle a él que predique. Bueno, predicó, hermano, hizo una manifestación, un barullón, la gente lloraba, ministraba, cantaba muy bien, pastor cantante, y yo estaba mal. Pero digo, ¿cómo le digo al pastor? Porque va a pensar que yo estoy celoso, que no me gozo porque otro también predica y Dios lo usa. Porque la manifestación es auténtica, pero lo que yo le quería decir al pastor, este hermano está en adulterio, abandonó a su esposa, y la mujer que la acompaña no es su mujer, y que los testimonios que yo he escuchado en distintos lugares donde estuvo son pésimos. Entonces tuve que llamar aparte al pastor y decir, mira, hermano, este hermano no está bien, y el pastor no podía creer cómo Dios se manifestó igual, cómo se sintió igual la presencia del Señor, cómo hubo gente que pasó al altar. Entonces, hermano, hay gente que no sabe discernir la paja del trigo. Entonces, el emocionalismo, hermano, es muy parecido a sentir la presencia del Señor. Eso que sentimos. Por eso está todo muy basado, no importa cómo ande, el asunto es qué es lo que sentís. Y no es así, hermano. Los sentimientos te pueden engañar. Entonces, hay un cantante, hermanos, que los que más severos quieren ser en la palabra. Dicen, no, yo cualquier música, no, yo escucho esto, que es más santo, que es un cantante chileno, bueno, no voy a dar nombre, pero estuvo con Gigi Habla, con Anacondia, cantante popular, que sus canciones se cantan mucho. Yo estaba ministrando en Corrientes y con mi esposa y la esposa estaba con nosotros. Le digo, ¿y cómo anda su esposo? Que una vuelta también lo invitamos acá y todo. Que queremos a ese. Hermano, bajó la cabeza, tengo que decirle, dice, muy engorroso, dice, lo que tengo que decirle, pero mi esposo, dice,
me dejó a mí y se fue con otra mujer. Dice, con una mujer, dice que usted la ve, dice, no vale nada. Pero eso no sería lo importante. Pero dice, y le digo, ¿y qué, está disciplinado? No, dice, él sigue grabando y sigue cantando. Y usted habla con él y él cree que está bien, que Dios permitió que me dejara a mí, a mi hija, y que esté con esa mujer que ni siquiera es convertida, y él sigue visitando iglesias, sirviendo al Señor, y Dios lo usa. Y usted habla con él y se justifica que eso es de parte de Dios. Ahora digo, hermanos, ¿cómo hay que tener ojos bien abiertos y cómo necesitamos la visión espiritual, el discernimiento para entender que estamos viviendo en tiempos tan peligrosos, que está todo muy confuso ahora? Entonces, a veces nosotros no queremos ser raros, ni sentirnos sectarios, pero decimos, bueno, empezamos a aflojar, y a lo mejor Dios le dio a esos hermanos que dancen, quizás no tenga nada de malo porque también hablan lengua, a lo mejor a este hermano le dio, qué sé yo, algunos hasta vuelta carnero dan, aquel otro le habrá dado el Señor que se vistan de cualquier forma, porque también están alabando al Señor, y empezamos a querer aflojar en cuanto a la doctrina original que Dios nos ha dado, y ahí comienza, hermano, un pequeño desliz muy peligroso, porque después somos todos hermanos, todo está bien, todo entra, pero hermanos, creo que Dios nos está llamando, por lo menos a esta parte de la iglesia, a hacer una piedra en el zapato en toda la religiosidad cristiana de estos últimos días. Quiero decir con esto, hacer, hermanos, como para ellos anticuados, ridículos, legalistas, como se nos llama. Estamos llegando a un tiempo, hermanos, que no podremos tener comunión con todos. De hecho, ellos no simpatizarán con nosotros, no les agradará, porque hay una doctrina inicial que tendremos que respetar y guardar hasta que Cristo venga a buscarnos. El capítulo 23 de Jeremías, en la primera parte, en el inicio, el versículo 9, capítulo 23, verso 9, mire lo que dice Jeremías. Y es lo que nos está pasando a muchos pastores o siervos del Señor. A causa de los profetas, hoy tendríamos que decir a causa de pastores, predicadores y también otros que se llaman profetas, ¿por qué no? A causa de ellos, dice, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio. Un ebrio está como por el vino, borracho, no sabe bien. Dice, así me siento, dice, como hombre a quien dominó el vino, dice, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de adúlteros y a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Hermanos, el profeta estaba viendo la actualidad, es como si nosotros ahora contempláramos. Dice, me siento como desorientado, me siento como un ebrio, me siento, dice, a causa, dice, de los profetas. Dice que hemos visto torpeza, que hemos visto desatino y vemos que la iniquidad está en la casa de Jehová. Está hablando de una apostasía tremenda. No solamente el profeta, sino también el sacerdote. Dice, han errado, se han equivocado, son adúlteros, son pecadores. Entonces, hermanos, esta profecía cobra una actualidad impresionante para nosotros. Habremos de ser personas que disciernen qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. La música que se está escuchando hoy es la más, podemos decir, el arma más utilizada por el diablo para meter el mundo dentro de la iglesia, para meter sensualidad, para meter, hermanos, emocionalismo barato dentro de la iglesia. Cuando uno se entera que en la reunión ecuménica estuvo Marco Witt cantando, es el cantante más popular. Y cuando yo me entero
Y ya yo lo prevenía porque una vuelta estaba en la casa de una hermana y escuché que al lado los muchachos estaban viendo una película y en la película alguien cantaba una canción en inglés que decía na, 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 ta, na, 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 na. En inglés. Yo digo, está cantando Cuán bello es el Señor. Me fui, digo, permiso muchacho. Y era una especie de cabaret donde una chica semidesnuda con un micrófono y una orquesta cantaba mientras el caballero estaba ahí todo romántico. Le digo, pero si este es un corito, ¿cómo está cantando? Y ya me puso ahí en el corazón la duda. Pero lo último que me entero es que en una de estas reuniones ecuménicas que hicieron en Estados Unidos, donde habían brujos, satanistas, de todo, había creyentes, pastores de cualquier religión, estaban todos allí. Dice que vino un satanista, músico, porque era una reunión de músicos de diferentes religiones, y le dijo, ¿de dónde sacaste, o de dónde sacó usted, Witt, dice, esa canción Cuán bello es el Señor? Dice, no sé, yo la escuché, me gustó, dice, y la grabamos, dice, esa canción la compuse yo, pero se la compuse para mi Señor, un satanista. La misma canción que nosotros cantamos y alabamos al Señor y uno queda perplejo y dice, ¿qué es lo que pasa? Lo nacido de la carne, carne es, y lo del espíritu, espíritu es. ¿Puede servir de bendición lo que creó un satanista para el diablo? ¿Lo vamos a cantar para Dios? Son preguntas, no quiero ser chocante, digamos, pero es una pregunta que tenemos que hacer. Hay canciones, hermanos, que se están cantando en la iglesia que se les cambió la letra, pero que no son de origen espiritual, pero como nos emociona, nos toca, nos gusta, las cantamos. ¿Cuándo está comprendiendo? Y bueno, ahora entró todo tipo de música, la música villera, la cumbia villera, la salsa, el rock, todo, la cumbia, toda esa música, hermanos, se canta en la iglesia. Usted se va para el lado de Córdoba, el cuartetazo ha copado todos los cultos. Cultos de 3, 4, 5 horas, donde los que pasan todo, pachanga esa del cuartetazo que cantábamos, todo ese tipo de música. Es increíble, hasta los himnos se cantan con ese ritmo. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que se me está metiendo el mundo dentro de las iglesias y nosotros no tenemos la capacidad de frenar, de decir, hermano, esto hay que ponerle un límite. ¿Cuándo están comprendiendo? Entonces dice el profeta acá, ¿qué tiene que ver la paja, mundo, carne, de alma? ¿Qué tiene que ver eso con el trigo, que es lo consistente? Yo me acuerdo que una vez en el mundo cantaba una canción triste. Era tan triste la canción que de pronto yo lo miraba y todos los que estaban escuchándola lloraban. Y hasta uno quería llorar también. ¿Y qué estaban sintiendo la presencia del Señor? En la escuela a veces cuando hay algo emocionante lloran. O el himno nacional argentino te conmueve, te toca o no. Otro día que en un programa estaban viendo los chicos, miré y una niñita que era enferma, que le ponían un barbijo, que tenía un barbijo y que le hacían todo el mundo llorando, y te quedaba mirando un ratito y te ponía a llorar también porque te conmovía. Una criatura, estaban sintiendo la presencia del Señor, nadie alababa a Dios, nadie glorificaba a Dios, pero esa misma emoción es la que a veces se siente en algunos cultos. Estuve en una iglesia en el Chaco una vuelta y tenía que predicar y de pronto le dieron la oportunidad a un maestro que tenían ellos y pasó. Hermanos, hizo un barullón ahí, empezó póngale la mano al que está a su lado, al hombro, y abrácelo y pídale perdón, porque ahí empezó a hablar, hermano, y se emocionaron todos, y lloraba, y ahora pasen al frente, desubicado porque no era él el que tenía que predicar, y no dijo un mensaje de la palabra, era toda una cuestión de, yo tenía una palabra que había estado orando y preparándola, y no se pudo dar, dijo, no, el Espíritu Santo hizo como Él quiere esta mañana. Hermanos, pero no hubo palabra. Yo me hubiera dicho, bueno, Dios hizo como quiso, trajo una buena palabra y trajo convicción de pecado y arrepentimiento. Entonces, gloria al Señor, Dios quiso así. Pero me sentí mal porque digo, no, la gente se emocionó nada más, pero no comió, no se alimentó. Es paja, la emoción está linda, nos emocionamos espiritualmente.
Pero tenemos que decir, bueno, ¿por qué viene esa emoción? ¿En base a qué? Hemos sido confrontados con la espada del Espíritu, tocó nuestro corazón, nos redarguyó de pecado, o simplemente nos tocó las fibras sentimentales, sensibles de nuestra alma, y en base a eso es que estamos haciendo todo este gran barullón, vamos a decir así. ¿Está comprendiendo, hermanos? Así que cuidado con ese. No digo que no nos vamos a emocionar, lindo, vamos a llorar, vamos a abrazarnos, y todo eso. Y hay canciones que son tristes, que te tocan el alma, como dice cuando levanto mis manos, y resulta que el cantante de esa canción, el autor mismo dice, yo soy actor de telenovelas en mi país, y ese es mi trabajo. Mientras yo por un lado filmo, me beso con una mujer y con otra, también después voy a la iglesia y canto, y la misma presencia del Señor. Y no sé cuántos están comprendiendo lo que quiero hablar. Que el Señor nos ayude, amén. Pero bueno, cuando uno toca un tema como este tiene que ser muy bíblico, porque no es como yo pienso, yo quiero, sino como Dios quiere darnos. Así que mantenga su Biblia en el capítulo 23 de este libro, hermanos. Dice el verso 23, verso 16, quiere mostrar un poco cómo es el predicador, el proclamador paja, vamos a decir así. El predicador carne, para decirle un poco más, para que usted lo entienda. El verso 16 dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y le daré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así que esto tiene que ver, hermanos, con hipocresía. Mira el verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El corazón, ¿qué dice la Biblia del corazón, hermano? Muy bien. Es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, está diciendo el mensaje que predican los falsos profetas tiene su base, se genera no en Dios y en su palabra, sino en su propio corazón. Y como el corazón es perverso, el corazón, hermano, no es digno de confianza, entonces lo que genera es un mensaje de emoción, porque el corazón es el alma, es el asiento de las emociones, muy emotivo, te hacen llorar, te toca la parte sensible, y vos crees que es la presencia del Señor, pero el espíritu en realidad queda sin fruto. ¿Cuántos comprenden eso? Entonces es engañoso y perverso. Hay canciones, hay temas tristes que aluden al alma, hay testimonios que tocan mucho los sentimientos, y hay fantasías también en todo este tipo de predicación. Ayer escuchábamos con Viviana en el vehículo, digo, qué linda gracia que tiene para hablar este predicador. Y tiene una multitud de gente, pero le digo, ¿te fijaste que no tocó un texto de la palabra del Señor? Contó anécdota, habló de esto, habló de aquellos, cosas muy lindas, pero no habló la palabra. Y hermanos, no hay otra cosa que pueda hacer la obra del Señor sino su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser gente de la palabra. Nosotros, exigirnos a nosotros a dar palabra, y también cuando vamos a recibir que nos den palabra del Señor. No, las virtudes que Él tuvo, la historia que pasaron, los testimonios está bien, tienen su lugar. Pero hermanos, no puede ser que nos basemos en anécdotas, o nos basemos en sentimiento nada más. Tenemos que ser de la palabra. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Oh, hermano, cuando esa palabra del Señor llega, no es tan suave, golpea, y como fuego, hermano, quema cosas que están de más en nuestras vidas. Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esa palabra de Dios, hermanos, no hay con qué darle, es lo que necesita la iglesia
y lo que nosotros necesitamos hoy tener. Porque si no tenemos palabra, más vale que nos salgamos. Y no estoy refiriéndome a que alguien vaya a un estudio, seminario teológico y que venga con un diploma. Usted puede ser una persona venida del campo, pocas palabras, pero cuando se para dice, hermano, Dios dice así, acá yo vi por la palabra de Dios, Dios me mostró y esto tengo para darle. Suficiente. Una palabra, como decíamos ayer con los jóvenes, que dijo Pablo, rogad por mí que a la hora de abrir mi boca me sea dada palabra. Un momento decimos, no, si el apóstol Pablo lo que más que tenía era palabra. Él hablaba, hermano, cuando él esgrime sus conocimientos, estudió a los pies de Gamaliel, el más grande de los maestros de aquella época, sabía de todo lo que era la ley mosaica, sabía de todo, tenía mucha experiencia. Pero él cuando fue a los Corintios, él dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté basada sobre la sabiduría de los hombres. Y dice, todo mi conocimiento lo tuve por basura. Y quise predicar no con elocuencia de humana sabiduría, sino con espíritu de poder y palabra del Señor, con demostración del fuego del poder del Señor. Así que, hermanos, ahí está la diferencia. Fíjense, esos predicadores que poco hablan de la Biblia y hablan mucho de sí mismos, de lo que están haciendo, de cosas que están pasando, y todo se basa en milagros y en algunos casos señales mentirosas que aparecen también. Vamos a mirar el 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Gloria al Señor. Es interesante, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿estará mal que, por ejemplo, pase el hermano Alberto Bonahora y entregue un mensaje y yo copie ese mensaje y después predico y es como el que le estoy robando el mensaje al hermano? O que escuche un predicador y agarro o leo un libro. Y no se refiere a eso, eso no está mal, hermano. Porque acá tenemos que decir que ninguno es totalmente original a la hora de predicar. Lo que predicamos lo hemos sacado de uno, de otro, algunas cosas el Señor nos fue armando el mensaje en base a las predicaciones, no está mal lo que predicamos. Entonces, ¿qué es lo que condena aquí Dios? Esto se llama sincretismo. ¿Sabe lo que es el sincretismo? Yo no lo sabía, el diccionario lo dice. Sincretismo dice sistema que trata de conciliar doctrinas diferentes. Es decir, nosotros tenemos una doctrina y yo trato de conciliar esta doctrina con una doctrina que no es bíblica, con otra línea de pensamiento, otra forma de pensar, trato de armonizar y empezar a decir, y bueno, a lo mejor no es tan malo. Y bueno, vamos a tratar de acomodar la palabra de Dios, lo que hemos aprendido con este otro pensamiento, con esta nueva revelación que apareció en el último tiempo. Eso se llama sincretismo. Hurtan mis palabras cada uno. O sea, no prediqué tanto eso. En vez de decir, bueno, vamos a seguir predicando, seguir exhortando. No, dice, mira, vamos yo te saco esta palabra, pero vos en su lugar vamos a poner un pensamiento que leí en un libro, un poco de psicología, un poco de filosofía, y se va haciendo una mezcla, hermano. Y el predicador se para en el púlpito, tiene gracia, tiene palabra, tiene un montón de cosas, pero tiene un mensaje adulterado. Y Dios es exigente, Dios quiere puro. Como decía, aceite de olivas machacadas, aceite puro de olivas machacadas que representa el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor tiene que ser pura. Amén, hermanos. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Entonces, tenga cuidado que en este tiempo lo que va a pasar es que quiere haber esta mezcla y que nosotros queremos armonizar, asociar la doctrina de la palabra del Señor con las nuevas líneas y corrientes de pensamientos que hoy están muy en boga. Usted lo escucha por la radio, lo ve por los programas,
visita alguna, como hacen tanta propaganda, va y visita y resulta que le están infiltrando una falsa doctrina. Y hermanos que andaban bien, se van por caminos torcidos. Y pastores inclusive ahora han cambiado, ya los himnos, los himnarios ya no se cantan más en las iglesias en algunos lugares. Ahora hay chicas que bailan en la plataforma. Ahora cualquiera ministra la Santa Cena y de cualquier manera. Es algo horrorífico, podemos decir así, para los que conocemos la palabra, que una señorita en minifalda y con una musculosa esté repartiendo la Santa Cena, o que se le dé a cualquiera. Entonces, son corrientes de pensamiento, las luces que se apagan y que se prenden solamente en la plataforma. Y hay una corriente que ya está en Estados Unidos que dice, yo veo, hermana, yo veo en tus ojos a Dios, y el cariño y el amor es todo, y vamos a bailar, y bailan, hermanos, canciones románticas, el fulano con la esposa del otro, este con este, y el amor del Señor, hermano. Entonces, estas nuevas corrientes de pensamientos, que es como un oleaje turbio que está llegando, nosotros tenemos que comparar todo con la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se conoce al falso profeta, al falso predicador? Justamente con esta gente que hurtan la palabra, no para darla a los demás, sino para esconderla, y se la saca a sus compañeros, y en cambio ponen otras líneas de pensamiento. El verso 31 dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Aleluya. Ese detalle, endulzan su lengua. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes probar que la lengua es dulce? Ni que le diera un beso. Pero se está refiriendo a la hora del mensaje, hermano. Uno quiere quedar bien. Uno quiere ser apreciado. Quiere tener fama, qué sé yo. Entonces, no predican el mensaje al pueblo como Dios quiere que se lo dé. Porque dice, no, es muy fuerte, es muy amargo. Entonces vamos a endulzarlo un poco. Y entonces al pecado le pasan la manito por encima. Al adúltero todo está bien. Y Dios te va a bendecir. Y predican cosas buenas, optimistas, hermosas. Bueno, nos pararon la otra vuelta en una iglesia, vean los trigales, párense acá, dice, porque ahí viene el pastor que le va a profetizar. Y vino y profetizó, y Dios te va a llevar por naciones, porque Dios está contigo, y vas a, no sé, grandes cosas. Y a ti te dice que Dios está contigo, que la unción que va a venir sobre ti va a ser tremenda, y ciegos van a ver, y paralíticos, y viene otro, y Dios te va a bendecir, y a cada uno, toda cosa buena, toda cosa buena. Estos días el tío Cándido anduvo por misión y se fue a una iglesia y se levantó un profeta como 1 hora profetizando, y a mí me agarró un buen rato, dice, toda cosa buena, y cuando a mí me dicen toda cosa buena, dice, algo anda mal. Porque nadie mejor que uno conoce cómo está. El profeta verdadero le va a costar tal vez, pero va a tener que decirte, mira, hermano, yo sé que te va a doler, pero lo que te tengo que decir, hermano, que te arrepientas. Que estás orando poco. Te va a decir, mira, hermano, arregla algunas cuentas en tu vida, pagá lo que debes, o no sea desobediente. O te va a decir, te va a dar siempre una salida, pero la palabra que te tiene que entregar no va a ser fácil, hermano. Amén. Los profetas antes, hermano, no andaban tenían que decir en la cara del rey. Porque en este mismo pasaje dice, ahora el profeta que predique va a decir, os dejaré, dice el Señor. ¿Pero por qué? Porque la vida que estaban llevando los israelitas era mala. ¿Cómo le va a decir, yo estoy contigo, te bendeciré, cuando ellos estaban haciendo todo tipo de pecados gravísimos en la presencia del Señor? Entonces, la invasión de los caldeos, de los babilonios, estaba a las puertas.
Ya estaba sitiada la ciudad y los profetas dicen, no, Dios va a guardarla y Dios está con nosotros y vamos a vencer. Se estaban muriendo y el profeta Jeremías era un loco, un disidente, uno que nadie creía. Dice, no, entréguense al rey de Babilonia si quieren salvar su vida. No confíen en Egipto porque van a perecer. Ellos no creyeron y perecieron, como dice la Biblia. De otra vuelta, cuando llegó la profecía de Singapur, ese que no sé a cuánto les pagó el boleto en avión de todo el mundo, había 190 creo países representados, a todos les pagó el boleto en avión, alquiló un hotel, lo atendió, el lugar ahí puso la bandera argentina gigante, unos lingotes de oro y se puso a profetizar y bendecirá el Señor la Argentina y va a haber progreso y saldrá adelante y de Ezeiza saldrá la luz y de la casa y del gobierno, y empezó a hablar, hermano, de grandes cosas. Y cuando me mostraron la profecía dije, esto no es de Dios, y esto casi me da risa. Un hermano dice, no diga así, hermano, que un profeta de Dios es mejor no decir nada. Le digo, no, pero acá no es que yo sea alguien que profana, alguien que no cree en la profecía, pero esto no puede ser de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ninguna parte está pidiendo Dios arrepentimiento al pueblo argentino. Cuando tenemos millares de gente que va a los santuarios del Gauchito Gil, de la difunta Correa, de los ídolos, están haciendo cola en pleno invierno en San Cayetano. Hermanos, cuando aquella mujer que quedó embarazada de un familiar y tiene un embarazo de más de 4 meses, un bebé, y están los legisladores queriendo hacer que se haga el aborto, que mate una criatura en el vientre de su madre, y dice que hay miles y miles de niños que están muriendo en el vientre de su madre, hermano, ¿qué Dios va a decir? Los bendeciré. La corrupción que ha habido, los homicidios, los casos que no son resueltos, la clase olvidada de los jubilados, los pobres de nuestro país, los pocos ricos que tienen toda la riqueza del país, la corrupción, hermanos, gubernamental que ha habido, el corralito, y podíamos nombrar tantas cosas. Hermanos, nadie dice nada. Dios dice, no, los bendeciré, los sacaré adelante. Dios tendría que decir, si se arrepienten, si se convierten, si se vuelven a Dios, ¿cómo no? O al menos que hagan una mea culpa, decir, bueno, nos hemos equivocado, perdónanos Señor, ya listo, aunque sea eso, pero no reclaman nada la profecía. Lo bendecirá porque sí nomás. Entonces no es así, endulzan la palabra, endulzan el mensaje, te hablan cosas buenas. Vas a sacudir naciones, vas a visitar muchos lugares, te llevaré por todas partes del mundo, Dios está contigo, pero no le dice nada de la rapiña, no le dice nada de la inmoralidad, no le dice nada de aquellas cosas que tienen que arreglar ante la presencia del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de su nombre? Verso 21 dice así: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué es esto, hermano? Esta clase de ministerio de proclamadores se puede decir que levanta personalismo, individualidades. Yo no le hablé, ellos corrían, profetizaban. Son ministros ávidos, ¿sabe de qué? De protagonismo. Tienen títulos, los consiguen porque es fácil conseguirlo. Tienen cargo, pero no tienen ministerio verdadero de Dios. ¿Cuánto entienden? Entonces hay gente que busca protagonismo, que quiere a través del Evangelio ser populares, ser famosos. Y tenemos que decir que todos somos un poco proclives cuando la gente te ensalza, cuando las cosas van bien, cuando hay éxito, que se te suban los humos en la cabeza y te creas que sos algo. Dice un pastor que estaba predicando que estuvo muchos años lejos del Señor, caído. Ahora con humildad contó, dice, ¿sabe cuándo comenzó mi caída, hermanos? Ahora que me restaura lo puedo decir. Aquella noche que prediqué y el Espíritu Santo descendió, y cuando bajé de la plataforma el pastor, dice, qué poca visión, dice, me palmeó y me dijo, chiche, qué predicación, estás como los grandes predicadores. Ahí, hermano, me entró un orgullo y una vanagloria que terminó en el desastre.
Entonces, uno de los enemigos que está al acecho nuestro es hacernos creer que somos gran cosa. Y tenemos que entender que somos nada, somos barro, que si el Señor no te da una gracia, no pasa nada. Por eso de tanto en tanto el Señor tiene que golpearnos para que se nos baje los humos. ¿Quién nos creemos que somos? Todo lo que tenemos nos dio el Señor por pura gracia. Y hermanos, tendremos un panorama hermoso frente a nosotros si no estamos persiguiendo la fama, el éxito, si no estamos tomando la gloria que es del Señor para nosotros, si lo que buscamos no es, hermano, protagonismo simplemente, sino que buscamos que la gloria sea para el Señor. Entonces esta gente, hermanos, son narcisistas. Esa palabra nació de un tal Narciso, que dice que se quería mucho. Y decía, yo soy lindo. Y se miraba en el espejo y dice, qué bonito que soy. No hay otro como yo. Qué hermosa naricita, qué hermoso ojo que tengo. Entonces ahí nació el narcisismo. Y cada vez que se ve a alguien que se siente la estrella, hermano, entonces le dicen, es un narcisista. Y fíjese este gran evento que viene ahora para octubre y cómo la figura de una persona es la que sobresale y está más alta que Cristo en muchos de los casos. Hace muchos años le preguntaba a un siervo de Dios, ¿qué le parece este evento que viene? Dice, no me interesa. ¿Por qué? Dice, vos fijate el cartel que pusieron el gran famoso siervo de Dios, milagro, todo, y Cristo no aparece por ningún lado. El nombre de Jesús allá chiquitito. No, primero tiene que estar el Señor Jesucristo y la gloria para Él. Y si hay tiempo y lugar, bueno, es humilde servidor estar allí trabajando. ¿Cuánto están comprendiendo, hermano? Entonces, dicen ser ungidos, pero son gente con sueños de grandeza, sin sujeción, no se sujetan a ningún ministerio. Ellos pueden hacer cualquier desastre, pero ellos no tienen quien le diga ni los corrija. El hermano Bonahora podía estar con mucho ministerio, podía sacar su fichero propio y podía hacer una iglesia y ser el presidente, ser todo. Pero él dijo, no, hermano, cuando me llamó me dice, hermano, yo quiero empezar este trabajo en este lugar. Le digo, mire que va a ser una obra linda, grande. Dice, sí, pero yo lo quiero que... Le digo, ¿y cómo hacemos? Dice, no, yo voy a ser el que va a estar colaborando. Dice, que usted mande un siervo, mande un diácono, lo que sea, que yo voy a estar ahí como un obrero de ese hermano. Pero hermano, pues usted, pastor, no, yo podía haber sido pastor todo lo que quiera, pero yo quiero estar sujeto a esa autoridad que mande. Entonces, tiene que haber en nosotros, hermano, una sumisión y una obediencia. Si no estamos sujetos, si no estamos sometidos a pastores, a ministros, entonces sucede como grandes predicadores acá en la capital, estos grandes predicadores, dejó su esposa, se acompañó con una, con otra, hace cualquier... Pero nadie le puede decir nada porque ellos son individualistas, no tiene sobre ellos ningún pastor que le pueda decir, hermano, se va a sentar en el banco, va a ser disciplinado o va a tener que pasar esta sanción. Nadie puede hacerlo porque no están bajo sujeción ni bajo sumisión. No sé si entienden. Por eso creo que todos los que estamos aquí estamos bajo una autoridad. Alguien nos puede decir, bueno, hermano, usted tiene que salir del ministerio. Alguien está, inclusive nosotros tenemos pastores que donde nos pasamos de la raya, nos salimos, hermano, ellos pueden venir y decir, bueno, hermano, deje el ministerio con la autoridad espiritual que Dios le ha dado, que va a tener que seguir otro en su lugar. No sé si entienden esta parte. Así que son, hermanos, sin sujeción, son divisionistas, justifican, dicen, bueno, si yo me armé una iglesia solo porque era correcto, porque esto, son divisionistas. Y también, hermanos, dicen ser ungidos, pero cuestionan la enseñanza. Son cuestionadores de toda enseñanza de la palabra del Señor y manipulan a la gente con sus mensajes. Tienen esa capacidad. Pero miremos ligerito para concluir la diferencia. Hasta aquí hemos visto un poco lo que es la paja o la carne y hemos visto esta característica que si nosotros tenemos exactamente al revés de ello es que estamos en el correcto.
Y acá habla un poco de lo que son, no la chala, sino los que son trigo. ¿Cuánto quiere ser trigo verdadero? Amén. Verso 22. Dice el verso 22: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ahí está la cosa, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. No la palabra del corazón de ellos generada en su corazón, sino las palabras de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Así que estar, hermano, en el secreto con Dios, leyendo su palabra, estudiando y meditando, dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cómo son, hermano, los que son trigo? Ellos hablan en el poder del Espíritu. Y eso surge de la comunión con Dios, el mensaje. Jeremías decía, había un fuego en mi interior. Eso no es emocionalismo. Me es dada, dice, tengo una necesidad, decía Pablo, de predicar la palabra. No podemos callar lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha hablado. Cuando alguien es verdadero profeta, verdadero ministro, hermano, se nota enseguida la diferencia, porque él está hablando de parte del Señor. Pero para que él tenga esa palabra del Señor, tuvo que estar a sola con el Señor, tirado en el piso, quebrantado. Señor, hoy tengo que hablar a tu pueblo, necesito tu palabra, si tú no me das, yo no quiero predicar. Señor, necesito, háblame, muéstrame. Y no se queda tranquilo hasta que de pronto siente la presencia del Señor. Siente un escalofrío y siente que viene el mensaje. Oh, hermano, y ya hermano se siente con humildad porque sabe que Dios le va a dar, pero se siente un león para predicar el Evangelio. Porque es palabra de Dios. Como decía el profeta, si hay presa, dice, ¿cómo no va a rugir el león? Eso habla de la fuerza del deber que tenía el profeta. Decía, yo siento que el león está rugiendo porque hay una presa. Y si yo estoy profetizando, es porque Dios me dio una palabra, me dio el trigo. Amén, hermano, el alimento, la palabra que edifica. Acá vemos entonces que nosotros a veces somos proclives, hermanos, a descansar en nuestras habilidades, en conocimiento, en experiencia, y a veces nos paramos en los cultos, entretenemos, la gente vino vacía y se va tan vacía como vino. No, porque yo ya conozco. Y a veces decimos, yo tengo experiencia, ya sé lo que está en estado tanto púlpito, he estado predicando tanta gente. Y a veces nos paramos, hermano, y somos huecos, vacíos, sin vida. La pobre oveja se van hambrienta, perdieron el tiempo. Porque no podemos descansar en nuestro conocimiento. A veces los mensajes son tan pobres, tan flacos, tan vacíos de palabra. A veces son tan reiterativos. Porque no hubo de parte del predicador una cita a solas con Dios. Porque acá dice, si hubieran estado en mi secreto, intimidad. Dios no está pidiendo tal vez demasiado conocimiento, estudio bíblico, teológico, que ojalá no tenga, bueno. Pero está pidiendo que tú tengas comunión con Él. Y pero a mí no me da. ¿Cómo no te vas a excepción de personas, Señor? Te tiene que dar. Lo que pasa es que no te metes con Dios a sola. Te va a dar. Si Señor, yo no tengo palabra. Señor, tú dices, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas ocultas, dificultosas. Señor, háblame. Ese día capaz que hablas 2 palabras en el Espíritu y el pecador va a caer compungido. 2 palabras de parte de Dios hará una obra magistral gloriosa que 10.000 sermones en la carne. Porque los curas predican lindo, los políticos hablan bonito, los pensadores hacen grandes discursos, los filósofos dan ganas de aplaudir, pero no tienen las propiedades de la palabra del Señor, que cuando se predica en la autoridad, en el poder del Señor, produce milagro. Llega y se, como la espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, hasta discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. No hay atroz y atristi que permanece ante la palabra, profundiza. Los demonios se estremecen y gritan y huyen. Porque es la palabra del Señor, hermanos.
Dice, tenemos la palabra profética más segura que la Biblia, a la cual hacéis vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una antorcha en la oscuridad la palabra del Señor. Cuando se predica, hermano, y cuando alguien estuvo en el secreto del Señor, hermano, no tiene que hacer grandes chistes para quedar bien con la iglesia, ni dígale a su hermano que está a su lado esto, y parece, y grite, y salte. No hace falta, hermano, aplauso, pedir tanto aplauso, no hace falta nada de eso. La palabra produce, hace, la gente alaba al Señor, glorifica. Pues es una palabra que dice, no, viene de parte de Dios, y si el hombre es humilde, es un hombre venido del campo, no tiene gran cosa, pero hermano, ese respaldo de Dios es contundente, es poderosa. Jeremías estaba perplejo, dice, dice, mi corazón quebrantado, porque la gente no sabe discernir en lo que es el grano y lo que es la paja, lo que es la cizaña y lo que es el trigo verdadero. Pero gloria a Dios por lo que conocemos la voz del pastor, lo que conocemos el alimento, la comida, hermanos. Alabado sea Dios. Dice el verso 22 otra vez. Si hubieran estado ellos en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Y qué más dice? Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Marcos hablaba estos días, el sábado, una palabra del Espíritu Santo, que una de las cosas que hace es que trae convicción de pecado. Yo no quiero, hermano, hacer una predicación larga, bonita, todo, y que la gente esté cruzada. Qué lindo que habla, qué hermosa. Repite otra vez la canción, como dice la Biblia. Qué bueno, y yo salgo fumando, voy a tener un romance sentimental con quien no es mi no sé. Yo no quiero que la gente salga como entró. Yo quiero que la gente sea compungida, que sea tocada por la palabra. Y esto no lo hace el predicador, lo hace el Espíritu Santo. Por eso cuando dice mi palabra es como fuego, porque está diciendo, viene impregnada del fuego del Espíritu Santo. Ahí el adúltero, hermano, no queda tranquilo, lo redarguye, soy un pecador. Ahí el fornicario, hermano, dice, yo no puedo estar acá un instante más porque el infierno está frente a mí. Ahí el que anda robando, hermano. Ahí el que tiene cosas ocultas de pecado, no puede permanecer mucho tiempo. Porque la palabra lo redarguirá. Dice acá está la cosa santa, acá está Dios. Dios te está dando tiempo, pero arrepentite. Pues dice, si hubiera estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su maldad. Entonces, una de las cosas que a veces no queremos predicar es pecado y arrepentimiento, pero esa es la palabra del predicador. Dice, en los que se paran en un púlpito tienen que hacer volver al pueblo si está tomando por mal camino, si está en liviandad, si está en apostasía, si está agarrando falsa doctrina, si hay inmoralidad, no sé, infidelidad conyugal, lo que fuere. Mi palabra que voy a poner en la boca de mis profetas ya lo hubieran hecho volver y ese pueblo no se iría al infierno, porque la palabra le traería convicción, se arrepentirían y volverían a la senda, al camino bueno. Amén, hermanos. En alguna iglesia el pecado duerme, descansa. En alguna iglesia el pecado... Hermanos, tiene que haber problemas, tropiezos, pero la basura tarde o temprano tiene que salir de la iglesia. No se pueden tocar las cosas santas viviendo en dos aguas, digamos. O nos consagramos a Dios o nos vamos al mundo. Y si hay un pecado, confesar, porque dice que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Así que, hermano, es la palabra en el poder del Espíritu que contribuye a hacer que nos arrepintamos. No, el pecador que viene la primera vez. No, hermano, hasta ministros que estamos en el púlpito. Yo en más de una oportunidad, cuando vino un predicador que tocó mi corazón, me tiré, hermano, el primero que vine a tirarme de rodillas en el altar, decía, Señor, yo soy ese pecador. Todo, hermanos, por más ministro que seamos, cuando la palabra te redarguye,
Hermano, vos tenés ganas de venir a confesar, a arrepentirte, a arreglar tu vida, a pedir perdón porque nos equivocamos, cometemos errores y la palabra, hermano, nos coloca. Es algo maravilloso, la palabra nos coloca en el lugar que Dios quiere que estemos. Amén. Gloria al Señor. Así que una de las cosas que el hombre de Dios, el verdadero, es fiel al mensaje del Señor. Me contaba, Masurenco me contaba de Alfredo Narváez, que fue a predicar una iglesia estos días, y todo el mundo gritando, grito de júbilo, saltando y chiflando y haciendo avalancha, no sé qué, y le invitaron a él a predicar. Y él decía, ¿qué será que va a hacer? Muy difícil. Todo el mundo está contento con esto. Pero dice, me sorprendí porque se paró y habló una palabra. Dice que todos quedaron en silencio, pero fue fiel al mensaje. No sé si lo volverán a invitar o qué, pero gloria a Dios porque lo que tuvo que entregar lo entregó. Porque acá, hermano, cuando estamos todos, gloria a Dios, aleluya, es fácil, pero cuando nos invitan a alguna iglesia, a mí me ha dicho uno, dice, tomátela de acá del púlpito, se paró al lado. Otro puso la música, canten, que no se escuche. Dice, bajate de acá. Otra vez me querían pegar. Y sé que muchos de ustedes han vivido cosas parecidas. Pero no es que seamos atrevidos, ni que vayamos gratuitamente a confrontar con la gente y hablar porque sí. Porque puede que Dios te lleve y no te da nada, entonces mejor que no lo hagas vos. Pero me estoy refiriendo al momento en que Dios te dice, mire, habla a mi pueblo, habla a este pueblo, te traje para esto. ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces tenés que ser fiel al mensaje como Jeremías lo era, hermanos. Ya estamos para concluir, hermanos. El verso 22, el mismo verso dice otra vez, habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras a mi pueblo. Es decir, que produce vidas transformadas. Habría hecho volver del mal camino. Producía cambios. Los profetas verdaderos producen cambios. No es que decimos, queremos que venga la gente, que tengamos una multitud y vienen así como eran antes, siguen siendo. Algunas pequeñas innovaciones hay, pero siguen la misma vida de antes. Venga, reciba un milagro, venga, reciba prosperidad, reciba esto, reciba aquello, pero sigue en los mismos pecados. No. Y si hubieran hecho volver, hubiese producido cambios. La palabra verdadera produce cambios, fruto, conversión. Porque la palabra denuncia el pecado, hermano. Por eso dice, es mi palabra como un martillo y es como fuego. Eso se llama la prédica, el estudio bíblico, pero en el Espíritu Santo. Hay algunos que son tan fríos que no se les cae ni una lágrima. Hay que acompañar el Espíritu Santo con la lectura de la palabra del Señor. Les dijo el Señor a los saduceos, vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y son dos remos que tienen que ir parejo para avanzar. Cuando uno le da con una sola cosa, da vuelta en círculos, comentábamos estos días. Gloria al Señor. Y otro de los puntos, hermanos, que debe ser aplicado primero a uno mismo. Porque dice, he visto hipocresía en mis profetas o en los profetas. ¿Qué significa? Que decimos, no toque, no guste aquello y nosotros somos los primeros que no tenemos victoria. Atamos carga pesada sobre mucha gente y nosotros ni con un dedo queremos tocar. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que te dice que no hay que cometer adulterio, adulteras, que no hay que hacer idólatras y comete sacrilegio. Entonces, lo que más nos cuesta, hermanos, es aplicar a nuestra vida la palabra primeramente. Vivir por ella, hacer carne esa palabra en nosotros y luego predicarla. Y dice, hermanos, que quien estuvo en el secreto de Jehová, que estuvo atento a mis palabras, dice Dios. Él pregunta, ¿quién es? Y nosotros tenemos que ser ese, que estuvo en el secreto del Señor, porque a mí me ha pasado, hermano, que una vuelta estaba en un culto predicando y digo, acá hay unas personas que Dios sabe con la intención que viniste a este culto. Arrepiéntete, porque si no la mano de Dios va a estar contra ti. Y yo no sabía, en una villa, habían 3 muchachones que habían venido esa noche, pasaron al frente y dice, pastor, dice, nosotros veníamos a pegarle a usted. Esta noche le íbamos a pegar, dice, porque por esto, por aquello. Pero cuando escuchamos esa palabra nos dio miedo.
Así que, hermano, cuando estamos en el secreto del Señor, el Señor te revela. Hay gente que se va y dice, ¿quién le contó al pastor eso? ¿Quién le contó? Algunos esposos le decían a la esposa, vos le fuiste a contar porque me dijo todo. No, ¿qué le voy a decir? Dice, si yo no hablé con él. No, dice, alguien le contó porque me dijo todo lo que estaba viviendo yo. Para concluir, hermanos, el verso 14 es para meditar en esta palabra. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Es decir, que el pecado de la inmoralidad era moneda corriente en estos ministros. Y una de las cosas que siempre reiteramos a los obreros, a los pastores, a los ministros, es que va a haber tentación. Y tenemos que estar preparados para no ceder a la misma. Porque es muy caro el precio que se paga. Es terrible cuando hay un hecho, digamos, concreto de inmoralidad. No sé, puede que se levante, pero te puedo asegurar que las pérdidas son muy dolorosas, muy terribles. No hay que jugar, porque a veces decimos yo hasta ahí nomás. A veces sin querer, hermanos, alguna hermana puede enamorarse del obrero. Y el hermano que no está velando, el diablo aprovecha justo en el momento en que con la esposa andan tiroteados. Y entonces dice, nadie me comprende. Y la otra dice, pobrecito. Y empieza ahí una especie de romance. Y esto ha tirado iglesias enteras abajo. Se empieza con sonrisas. Ahí tenemos pastores jóvenes, pero sabe Dios que yo no he dejado de hablar contra el adulterio y contra la fornicación en la iglesia. Cada vez que me ha dado el Señor lo he hablado. Entonces, las esposas, que quizás algunas estén también, tienen que suplir todas necesidades a su esposo. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, hay pastores que están a punto de